6. Matar, 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 matar. En medio de la oscuridad, muerto para el mundo, expedía suficiente odio y sed de sangre como para consumir a un hombre vivo. Murmuró y escupió una y otra vez, al punto de olvidar cuántas veces fueron, y, aún así, su odio abrasador no disminuyó. Nunca había odiado tanto ni a una persona, ni a un ser vivo, como lo hacía entonces. Desde su llegada a ese mundo había experimentado el odio de la cosa sin forma llamada destino, muchas veces ya. Había sido golpeado en el suelo con la realidad restregada en la cara sin piedad, y ese cruel mundo lo había hecho pagar por sus malas decisiones con su vida, pero las veces que había odiado y maldecido eran menos que el número de sus dedos. Pero en este punto de su vida, nunca había odiado a otro individuo a esa extensión. Betelgeuse, Romane Conti. Pronunciando el nombre con sus labios, recordaba al hombre tras su partida. Sus tímpanos se inundaron por su propio grito. Cuando su cerebro pensaba en ese hombre, un fuego abrasaba en su interior haciendo que cada gota de su sangre hirviera. De cualquier manera, ¿qué demonios pasaba con ese hombre? Subaru no entendía nada acerca de su identidad. Todo lo que sabía era que Betelgeuse caminaba lejos del camino de la cordura, que era un demonio en la carne de un humano con el que no se podía razonar, y que era una persona detestable, el peor de los villanos. Era el hombre más terrible y había herido a Rem, la chica que sacrificó su propio cuerpo en un intento de rescatar a Subaru, y luego prosiguió a humillarla y deshonrar su vida. No podía imaginar siquiera el daño que provocaría dejar vivir a ese hombre. Era por eso por lo que Subaru tenía que matarlo. Subaru necesitaba asesinarlo con sus propias manos y no dejarle la tarea a alguien más. Él tenía que matar a Betelgeuse con sus propias manos. Si no pudiera hacer eso, ¿cómo podría compensar la muerte de Rem? Matar, matar, yo, te mataré con mis propias manos. Subaru se aferró a la sed de sangre saliendo de su propia boca y con toda seriedad retorció su propio cuerpo, haciendo sonar sus grilletes. Ya había tratado de forzar sus brazos a salir de las esposas o sacar sus piernas varias veces. Para comenzar, las esposas estaban cerradas, apretadas y dolían mucho en los miembros de Subaru. Sentía el dolor. Su furia no le permitiría olvidarlo. Pero, incluso antes esa incomodidad arañando sus nervios, lo soportaba pensando en lo que Rem había pasado. Incluso si las esposas desgarraban sus manos y muñecas, realmente no le importaba. En cuanto pudiera escapar, en cuanto pudiera mover un solo dedo, en cuanto le quedara un solo diente, él extinguiría la vida de Betelgeuse. Varias horas ya habían pasado desde que su enemigo había dejado la caverna. Los minerales Lagmite ya habían perdido la mayor parte de su poder, por lo que la caverna cayó en oscuridad. Subaru se preguntaba si era algún tipo de error. Estaba dentro de una caverna natural, y a pesar de ello, ni un solo insecto vivía en el interior. Él era el único ser viviente ahí. Betelgeuse, un momento antes de que Subaru notara la oscuridad y el silencio, exprimió el fondo de su garganta para pronunciar el nombre del odioso hombre y mantener sus pensamientos intactos. Dentro de las sombras, incapaz de ver, Subaru no podía sentir nada más allá de sí mismo en el mundo entero. Su respiración forzada, los latidos de su corazón, los sonidos de las cadenas rozando, el drip drop de las gotas de agua, el aislamiento y la soledad debilitan rápidamente el corazón humano. Si permanecía en este lugar de la misma manera, sin ningún tipo de cambio. ¡Guau! Betelgeuse. Betelgeuse, Subaru abandonó su cuerpo por el odio, como si rechazara la imagen de su balance mental desmoronándose. Una mente humana aislada del mundo exterior está en buen camino a la decadencia, al colapso, a su final. Subaru gritó como si tratara de alejar sus ojos de la realidad, tratando de sacarse el temor de ser dejado atrás. Mientras pudiera seguir gritando su odio, permanecería cuerdo. Mientras se envolviera en sed de sangre como un demente, no caería en la locura. Para mantener su cordura, Subaru necesitaba odio. Subaru no sabía cuántas horas habían pasado después de eso. HFF, HFF. K, L. La conciencia de Subaru vagaba en algún lugar entre la alerta y la inconsciencia. Fatiga, debilidad, las abrasiones en su cuerpo, todo eso arrastraba el cuerpo y el espíritu de Subaru. Todavía atados por las esposas, sus miembros que fueron abusados más allá de sus límites dejaron de aceptar las instrucciones de su cerebro. El metal raspó su carne e incluso expuso los huesos de sus muñecas y tobillos. El solo moverse lo hacía convulsionar por el dolor feroz. Matar, 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 matar. A pesar de ello, incluso en ese momento, la sed de sangre inundaba completamente su corazón. En ese momento, con su cuerpo y cabeza ya no funcionando, era su corazón el que mantenía a Subaru. Habían sido 12 horas desde que había sido abandonado en ese mundo de soledad. Su cuerpo y espíritu habían alcanzado sus límites, pero la conciencia de Subaru no se había apagado. Arzobispo del pecado. Betelgeuse de la pereza.
Culto de la bruja. Mano derecha. Mano izquierda. Manos invisibles. Dedo índice. Dedo anular. Meñique. Diligencia. Pereza. 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 Esas eran las palabras que Subaru había recogido de los gritos dispersos y agudos. Con su cabeza muriendo, recordó esos términos preguntándose qué significaban, y pensó en Betelgeuse para mantener su conciencia un poco ordenada y mantener su odio activo. Necesitaba recordar una imagen fresca, firme y clara del rostro del hombre. Reflexionó sobre las mismas líneas, la voz del hombre, su apariencia, su manera de caminar, su forma de hablar, exactamente como si pensara en alguien muy amado. La dirección de los sentimientos de Subaru era la única cosa que había cambiado. Seguía usándolo como combustible para encender su alma y mantenerse despierto. Desde lejos, parecía que el espíritu de Subaru ya había llegado a la dimensión de la locura. Tal vez la mente se agotaría y desaparecería primero. Quizás su cuerpo, incapaz de seguir el paso a su mente activa, expiraría primero. Estaba en un camino donde el fin era inevitable, era una simple elección entre un callejón sin salida u otro. Seguramente el mantener su mente activa no tenía otro significado que ese. Subaru continuó su lucha inútil, pero de verdad estaba solo en el mundo. Su jadeo dentro de la oscuridad había sido débil, pero su respiración se detuvo abruptamente cuando sintió que algo estaba ahí. Era problemático tan solo mover la cabeza, pero Subaru miró en la dirección del disturbio. Por supuesto, en su campo de visión no hubo más que la oscuridad de la caverna, pero sintió algo en la oscuridad sin duda. Lento, de verdad muy lento, sintió una presencia elevándose. Se movía al paso de un caracol, poco a poco, pero se acercaba implacablemente a Subaru. De alguna manera, incluso en la completa oscuridad, parecía saber dónde estaba él. Subaru se agitó con urgencia e incomodidad ante el individuo. Pero ese sentimiento desaparecería inmediatamente mientras uno diferente se levantaba en el fondo de su mente. ¿De dónde viene ese sentimiento en primer lugar? Oyó un sonido como de ropa arrastrándose y una respiración extremadamente ligera. La distancia era bastante cercana, no más de unas cuantas yardas más allá de Subaru. Habiendo pensado hasta ese punto, repentinamente se percató, estaba en un rango cercano, no venía de la entrada, la presencia había aparecido abruptamente. No, ¿qué tal si ella había comenzado a respirar de nuevo? RR. Él pronunció el nombre de la chica, a quien era lo más probable pertenecieran los sonidos y la presencia. Eso no puede ser verdad, negó la lógica de la mente de Subaru. Aunque no podía aguantar verla directamente, la última cosa que había visto mientras la caverna seguía iluminada fue el horrible estado del cuerpo de Rem, al punto de que había pensado que sería más fácil que uno de sus enemigos volviera de la muerte. Ella no podía estar viva. Ella estaba muerta. Por supuesto que estaba muerta. Aún a pesar de ello, seguía creyendo a medias que la presencia frente a sus propios ojos estaba viva, y tenía que ser Rem. Y si ella estaba muerta, a lo mejor sería ella igualmente, viniendo para rescatarlo. Tenía que ser Rem de cualquier manera. Por lo tanto, no había razón alguna para preocuparse por su presencia. Rem. Se dirigió a ella, aferrándose a la esperanza, pero silencio fue lo que regresó en venganza. Incluso si fue así, quizá la voz de Subaru hizo que el otro ser tuviera certeza de su meta, porque se sintió como si hubiera comenzado a arrastrarse solo un poco más rápido. Aunque fue un cambio de verdad muy tenue. Lentamente, escuchó algo acercándose más a través de la fría y rocosa superficie del suelo. Subaru se puso de pie con las cadenas sujetas a sus manos y pies sonando mientras se acercaba a ella tanto como pudo. Había avanzado una corta distancia y la pena tormentosa le provocó lágrimas de nuevo, aunque él pensaba que ya no tenía, se contuvo evitando sollozar. No quería que Ren lo escuchara. Dentro de la oscuridad, solo el sonido del arrastre continuaba mientras la distancia se cerraba cada vez más. Y, entonces, Subaru sintió que la presencia luchando alcanzó su cuerpo. En el momento en el que sintió algo arañar su brazo, instantáneamente trató de tomar su mano y dijo su nombre. Su garganta se paralizó de nuevo. Lo que sujetó su mano fue tan ligero, tan frío, que nadie pensaría que era parte de una persona viva. El cuerpo de Rem yacía boca abajo enfrente de Subaru que estaba arrodillado. El brazo delgado de la chica estaba temblando un poco, pero estaba tan frío como podría, desprovisto del calor de la sangre. Estaba tan fría como un cadáver. Ya no podía estar más en este mundo. Aunque debería estar acabada, había arrastrado su cuerpo hasta ahí y se había aferrado a Subaru. Ella tocó sus brazos, sus hombros, su pecho, su cabeza, como si quisiera asegurarse de que estaban ahí, se presionó con él en un abrazo de frente. Subaru,
aceptando silenciosamente el abrazo de la muerta, no tenía idea de lo que pasaría. Estando a una distancia en que sentían sus respiraciones, Subaru tenía la certeza de que era Ren quien abrazaba su cuerpo. Sin embargo, su piel se sentía muerta al tacto, irreal, como si estuviera animada solo por los restos de su vida apagándose, pero no era incómodo. Subaru respondió obedientemente a su abrazo continuo. Cuando pensó en ello, habían estado cerca el uno del otro varias veces, pero esa podría haber sido la primera vez que se tocaban de esa manera. Quizá, esa era la manera en que Ren quería que fueran sus últimos momentos. Si era así, lo menos que podía hacer era responder a sus deseos. Incluso con Ren muriendo y Subaru habiéndose rendido ya, quizás sus brazos pudieran transmitirle sus sentimientos a ella. Fue Ren quien llevó el frío y silencioso abrazo a su fin. Ren, mientras Subaru la abrazaba, el cuerpo de ella perdió su fuerza, colapsando sobre su regazo. Apresuradamente se movió para sostenerla, pero el siguiente movimiento lo hizo imposible. Después de todo, Ren le agarró sus brazos extendidos y los estrelló contra el suelo. Subaru, alado hacia enfrente y abajo, fue sorprendido por la repentina violencia impartida con una fuerza más allá de la imaginación. Por ende, fue lento al reaccionar a la siguiente acción de Ren. Los brazos de Subaru, presionados en el suelo, fueron bañados en una abundante cantidad de líquido. Fue una sustancia fría y viscosa con un olor herrumbroso. El hecho de que Subaru se había llegado a acostumbrar al olor lo hizo bastante lento para darse cuenta de que Rem había tosido sangre. Un escalofrío corrió por su espina ante la incomodidad de tener tanta sangre de otra persona vertida sobre él. Pero la mala sensación se desvaneció en un instante. El susurro vibró levemente en el aire mientras la intervención de Maná lograba su resultado. Un dolor, como si algo agudo se clavara en sus muñecas, atacó a Subaru. El inesperado dolor entumecedor se extendió desde sus muñecas, a través de sus brazos y hasta sus hombros. No sabía qué estaba pasando. Se estremeció ante la idea de que Rem estuviera haciendo esto, regurgitando sangre sobre él, causándole sacudidas de dolor, y procediendo a convertir sus dos brazos en apéndices inútiles. Pero en el siguiente momento, los grilletes de sus muñecas, incapaces de soportar la presión empujándolos desde adentro, se abrieron ruidosamente. La destrucción mandó a volar fragmentos de metal, y el sonido tintineante resonó en la caverna. Subaru respiraba dificultosamente cuando su dolor cesó de forma radical, y sus brazos se sintieron increíblemente libres a pesar de la sensación quemante. Abrió y cerró sus dos manos ahora desatadas, confirmando que aún podían moverse. Luego él lo entendió. Rem había usado magia para congelar la sangre de su boca, utilizando la presión para destruir las esposas desde adentro. Por supuesto, los dos brazos de Subaru, habiendo aguantado directamente los efectos de la magia, no salieron ilesos. Dicho eso, podía rotar sus muñecas y hacer que sus dedos obedecieran sus órdenes. Si ignoraba el dolor, los podía mover normalmente de nuevo. En otras palabras, Rem había tenido éxito. Subaru estaba a punto de expresar su agradecimiento cuando sintió un cuerpo muy ligero topar contra su pecho. Ligero. Tan ligero. Había perdido tanta sangre que lo último de su conciencia era una vela al viento, lista para ser extinta. En otras palabras, su vida expiraría pronto. Espera, Rem. Espera, no me dejes, puede que haya querido decir. ¿Me odias? Puede ser que haya querido preguntar. Subaru estaba desesperado por los pensamientos e ideas detrás de ambas cuestiones. Que una vez más, ella hubiera protegido a una criatura débil y miserable como él. Literalmente había regresado de la muerte para salvarlo, aunque él, la lengua de Rem, tan fría como la de un cadáver, trató de formar palabras con algún tipo de significado tras ellas. Apenas tenía la fuerza para pronunciar una simple sílaba, pero, aún así, había extraído energía mágica de su cuerpo inmóvil y mente borrosa. Se había forzado a pasar el punto de la muerte para completar su objetivo, pero quería dejar una última cosa atrás. Subaru, no queriendo dejar que ese mensaje se perdiera, abrazó su cuerpo y lo acercó. Acercó el oído a sus labios temblorosos para poder grabar cada palabra, cada sílaba, directo en su alma. Las últimas palabras de la chica fueron, T-A-O. ¿Murió? En ese momento, Rem murió. En los brazos de Subaru, su cuerpo se hizo más pesado. Su forma, era tanto ligera como pesada, su estructura abandonada completamente por su alma agobió todo el ser de Subaru con su excesiva ingravidez. Al final, con la voz entrecortada, Ren le había dicho a Subaru, vive. Sus llantos resonaron a través de la oscura caverna. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.